Finalmente, para la generalización del análisis de mallas, este es el tercer video de nuestra serie en corto. En el video anterior vimos un circuito de 2 mallas. Pues qué sencillo, ¿no? Ahora, ¿se imaginan que tuviéramos 9 mallas? Bueno, pues les presento un ejemplo de un circuito con 9 mallas. Resolver esto, pues así a mano, sin utilizar métodos de computadora, pues ya resulta un poquito más complicado, ¿no? Pero ustedes que son expertazos en álgebra lineal no tendrán problema para resolverlo. Vamos a definir las referencias de las corrientes, siempre positivas en el sentido de las manecillas del reloj, tal y como estamos indicando en este momento. Y bueno, este circuito es un circuito de 9 mallas en donde todas las resistencias valen 1 ohm y las fuentes de voltaje que están indicadas ahí tienen también valor de 1 volt con las polaridades que están indicadas. ¿Cómo llenaríamos nuestra ecuación matricial para resolver este circuito? Primero, ¿de qué dimensiones tendrán que ser los vectores? Si tenemos 9 mallas, pues nuestro sistema será de 9 voltajes, una matriz de resistencia de 9 por 9 y un vector de corrientes de 9 renglones y una columna. Entonces, vamos a empezar por llenar nuestro vector de voltajes. Para la malla número 1, ¿cuál es la suma de las fuentes de voltaje que están conectadas a esta malla? Pues en esta malla solamente tenemos conectada esta fuente de voltaje, por lo tanto, los voltajes conectados a esa malla son nada más esta fuente. ¿Con qué polaridad? Positiva, puesto que la corriente sale por la positiva y entra por la negativa. Entonces el primer valor es 1. Para la malla 2, para esta malla, ¿cuántos voltajes tenemos? Igual tenemos solamente una fuente de voltaje, que es esta, con la misma polaridad. La corriente sale por la positiva y entra por la negativa. Ahora, analicemos qué ocurre con la malla 3. ¿Cuántas fuentes de voltaje tenemos en la malla 3? Solamente una. Pero en este caso, la polaridad es negativa, sería -1, porque la corriente está saliendo de la positiva, perdón, de la negativa y entrando por la positiva. Entonces, en este caso, para la malla 3, sería de -1. ¿Qué tenemos para la malla 4? ¿Cuántas fuentes de voltaje tenemos conectadas a la malla 4? Solamente una. 1 volt y su polaridad es positiva. Para la malla 5, ¿cuántas fuentes de voltaje hay conectadas a la malla 5? Ninguna. Por lo tanto, ese valor va a ser 0. En el caso de la malla 6, la suma de las fuentes de voltaje conectadas a la malla 6 es 1 volt con valor negativo. Para la malla 7 tenemos una sola fuente de voltaje, que es esta, con un valor positivo. Para la fuente 8 tenemos una fuente de voltaje, que es esta, igual, con valor positivo. Miren, me faltó uno. Y para la malla 9 tenemos una sola fuente de voltaje, que al igual que todas las que habíamos visto de este lado, tiene valor negativo. Y esto termina de definirnos nuestro vector de voltaje. Esperemos que no me vaya yo a quedar corto de espacio en el llenado de la matriz. Vamos a analizar ahora el llenado de la matriz de resistencias. Para esta malla tenemos en el elemento 1 con 1, vamos a tener la suma de todas las resistencias que están conectadas a la malla 1. Yo tengo en esta malla 3 resistencias, por lo tanto el elemento 1 con 1 va a ser un 3. Luego, en esta posición, que sería la posición 1 con 2, yo tengo que poner la suma de las resistencias que están compartiendo la malla 1 y la malla 2, pero en negativo. En este caso, la malla 1 y la malla 2 están compartiendo esta resistencia con valor de 1 ohm, o sea, -1. La siguiente posición, que sería renglón 1, columna 3, tiene que ser llenada con los elementos que comparten la malla 1 con la malla 3. La malla 1 con la malla 3 no comparten ningún elemento.
El siguiente elemento, que es 1 con 4, tendría que ser la suma de las resistencias que comparten la malla 1 con la malla 4. La malla 1 con la malla 4 comparten esta resistencia con un valor de 1 ohm. La siguiente posición, que sería 1 con 5, serían las resistencias que comparten la malla 1 con la malla 5. 1 y 5 no comparten resistencia alguna. Lo mismo que 1 con 6, 1 con 7 tampoco comparten resistencia, 1 con 8 no comparten resistencia, ni 1 con 9. Esto nos completa el primer renglón del vector de voltaje, perdón, de la matriz de resistencias, y finalmente aquí pondríamos la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y así hasta la corriente 9. Bueno, si seguimos llenando la matriz de resistencias, para esta posición, que sería segundo renglón, primera columna, tenemos que analizar cuáles son las resistencias que están compartiendo la malla 2 con la malla 1, que es las mismas, o sea, van a ser los mismos elementos que compartían la malla 1 con la malla 2, es decir, un reflejo de este elemento. El siguiente elemento, que sería la posición 2 con 2, sería la suma total de las resistencias que están incluidas en la malla 2. En la malla 2, la suma total de resistencias sería 1, 2, 3. Para el elemento 2 con 3, ¿cuántas comparten la malla 2 con la malla 3? Esta sería en negativo menos 1. 2 con 4 no comparten. 2 con 5 comparten una. 2 con 6 no comparten elemento. 2 con 7 no comparten elemento. 2 con 8 no comparten elemento. Y 2 con 9 tampoco comparten elemento. El siguiente renglón empieza con 3 con 1. 3 con 1 no comparten ningún elemento. 3 con 2 comparten esta resistencia, en negativo quedaría menos 1. 3 con 3, que es el elemento de la diagonal, sería 1, 2, 3. 3 con 4 no comparten. 3 con 5 no comparten. 3 con 6 comparten esta resistencia, que sería menos 1. 3 con 7 no tiene elementos en común. 3 con 8 tampoco tiene elementos en común. Y 3 con 9 no tiene elementos en común. Bueno, vamos con la malla número 4. 4 con 1 comparten una resistencia. 4 con 2 no comparten resistencias. 4 con 3 no tienen elementos común. 4 con 4, la suma de todas las que están en la malla 4, que en este caso serían 3. 4 con 5 comparten una resistencia. 4 con 6 no comparten. 4 con 7 comparten esta resistencia. 4 con 8 no comparten y 4 con 9 no comparten. Para la quinta malla tenemos que 1 con 5 no comparten. 5 con 2 comparten una resistencia. 5 con 3 no comparten. 5 con 4 comparten una resistencia. 5 con 5, la suma total de resistencias es 4. 5 con 6 comparten una resistencia. Con 7 no hay elementos en común. Con 8 comparten una. Y con 9 no hay elementos en común. Para la sexta malla, entre 6 y 1 no hay elementos en común. Entre 6 y 2 tampoco. Entre 6 y 3 hay una resistencia. Entre 6 y 4 no. Entre 6 y 5 hay una resistencia. La suma total de las resistencias en la malla 6 es de 3. Entre 6 y 7 no hay nada. Entre 6 y 8 no hay nada. Y entre 6 y 9 hay una. Para la séptima malla, entre 7 y 1 no hay elementos en común. Ni entre 2, ni con 3. Con 4 hay una resistencia. Con 5 no.
con 6 no. La suma total de las resistencias conectadas en 7 son 2, con 8 comparte 1 y con 9 no comparte nada. Para la malla 8 tenemos con 8 con 1 no comparte, ni con 2, ni con 3, ni con 4. Con 5 comparte 1, con 6 no comparte, con 7 comparte 1. La suma total de las resistencias en 8 es 3 y con 9 comparte 1. Y finalmente, ya me excedí del tiempo que nos habíamos marcado como meta, para la malla 9, entre 1 y 9 no hay elementos en común, ni entre 2, ni entre 3, ni con 4, ni con 5, con 6 hay 1, con 7 no hay, con 8 hay 1 y la suma total de las resistencias en la malla 2 es 2. Y esto es el llenado para un circuito de 9 mallas de nuestra matriz de resistencias y nuestro vector de voltajes. Si ustedes pueden alimentar esta matriz a un programa que les resuelva sistemas de ecuaciones matricialmente, por Gauss, Gauss-Jordan o por el método que ustedes quieran, podrán encontrar el valor de estas corrientes. ¿Y con el valor de estas corrientes ya habremos resuelto nuestro circuito? La respuesta es sí. Porque si conocemos el valor de estas corrientes, podemos conocer cuál es el valor tanto de la corriente como del voltaje en cualquiera de los elementos de este circuito. Por ejemplo, si yo quiero, una vez que resolví este sistema y ya conozco el valor de las corrientes, si yo quiero saber cuánto vale el voltaje y la corriente en esta resistencia, pues lo único que tengo que hacer es, para determinar la corriente, yo sé que la corriente que circula en esta resistencia va a ser la corriente 8 menos, no, más la corriente 5. Ambas están circulando. No, perdón, si es la 8 menos la 5. Eso me da el valor de la corriente. Si tengo esa corriente y conozco el valor de la resistencia, pues entonces con ley de Ohm puedo conocer el voltaje. Y del mismo modo para todos los elementos de la resistencia, puedo encontrar cuánto vale el voltaje y la corriente. Y con eso damos por concluido, o así una embarrada, de cómo se puede aplicar un método general para resolver circuitos utilizando leyes de voltaje de Kirchhoff. Recuerden que si tienen dudas, pueden hacérmelas llegar por los medios que ya conocemos, desde Skype o por correo o por la misma plataforma. Nos vemos en el siguiente video.